tú eres nacional español, no eres nacional emiratí, tienes residencia fiscal en Emiratos, pero tienes un piso en España, aunque lo alquiles por el convenio de doble imposición que tú me estás comentando, al no ser nacional emiratí, creo que es algo muy importante comentar, que la gente no entiende la diferencia entre persona física y jurídica y pass-through entities, un poco la diferencia entre los single member LLCs o LLCs de un único miembro. Convenios de doble imposición, ¿para qué sirven? ¿Qué son? Bueno, ya lo hemos mencionado, creo que ya se infiere bastante rápido, pero si queréis dar un poco de situaciones problemáticas que son muy comunes con el tema de los convenios de doble imposición, con sobre todo la tributación de España, o sea, combinaciones con España. Pero bueno, los convenios de doble imposición, al final sus herramientas, lo que hacen son evitar circunstancias donde hay una doble tributación. Normalmente se aplican cuando a una persona se le considera en el mismo año fiscal residente fiscal en dos países diferentes, o cuando tenemos rentas o el mismo hecho imponible que tributan en dos países diferentes. Entonces, estos convenios lo que nos ayuda es garantizar de que no vamos a tributar por el mismo hecho imponible dos veces. Entonces, es súper útil, ¿vale? Para evitar, pues, como hemos dicho, la doble tributación, pero lo mismo tenemos que tener en cuenta de que no todos los modelos, todos los convenios son iguales. ¿Verdad? Que normalmente los convenios más extendidos son los convenios del modelo de la OCDE. Lo que ocurre es que, primero, no son los mismos en todos los países. Segundo, hay constantes cambios, sobre todo a nivel internacional, que está el MLI, que ha hecho unos cambios brutales, que además viene hecho por el Plan BEPS. Y entonces aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Es que tenemos muchísimas particularidades en todos los convenios. Por lo que cuando hacemos un cambio de residencia, lo que hacemos es complicarlo más todavía. Claro, tenemos que tener en cuenta lo mismo. ¿Qué tipo de renta tenemos? ¿Dónde estoy generando residencia fiscal? ¿Y de dónde vienen esas rentas? ¿Vale? Para evitar que paguemos facturas fiscales que no teníamos en cuenta cuando hacíamos el cambio de residencia. Entonces aquí, pues bueno, hay muchas particularidades. Por comentar alguna problemática que tengamos algunos comentarios. La más típica, que es muy debatida y de hecho no todo el mundo lo sabe, es el artículo 41.b del convenio Emiratos-España, por el cual, a efectos del convenio, una persona que se considere residente fiscal en Emiratos, insisto, para la aplicación del convenio, solamente podrá ser alguien que tenga nacionalidad emiratí. Es decir, que una persona con nacionalidad española o de otra nacionalidad que esté generando residencia fiscal en España, ya sea por el criterio temporal o por el criterio de centro de intereses económicos, no podrá hacer valer el convenio pese a que tenga un certificado a efectos del convenio. Pero esto es simple porque esto lo hablamos en la cena el otro día. Si tú eres nacional español, no eres nacional emiratí, tienes residencia fiscal en Emiratos, pero tienes un piso en España, aunque lo alquiles por el convenio de doble imposición que tú me estás comentando, al no ser nacional emiratí, España no te va a considerar como residente fiscal en Emiratos. Por ende vas a pagar a los dos. Exactamente. No vas a poder aplicar los criterios de desempate del convenio para ver qué país gana y por tanto seas a que solo uno de los países. Aquí el punto muy importante, aquí tenemos que comprender bien cómo funciona el centro de intereses económicos en España. Entonces aquí hay doctrina ya, y está ya más que confirmado. Al final, España, cuando va a determinar si tienes el centro de intereses económicos en España y hay una divergencia o hay un conflicto con otro país, lo que va a ver es el valor o el patrimonio, rentas que tú tienes en España durante ese año fiscal y las que tienes en el país en el que tú estás diciendo que tú eres residente fiscal. Y no donde vas durmiendo. Claro. Pero esto es importante porque a lo mejor tú tienes 4 casas en Francia, 3 casas en Colombia. A lo mejor justo en tu residencia fiscal no has puesto lo suficiente y tienes un poquito más en España que joder. Exactamente. Entonces, Emiratos, por el hecho de que no podamos aplicar el convenio de doble imposición, o sea, no implica que no sea una opción para las personas que tengan interés, o para los españoles que tengan interés económicos en España. El tema está en que, en el caso de Emiratos concreto, y si tenemos centros de intereses económicos en España, tenemos que tener, pues, por ejemplo, una casa de mayor valor en Emiratos, para que en el caso que España, en un momento dado, haga una inspección, que no nos haga tributar por todas las rentas mundiales de ese año fiscal o los años fiscales que nos quieran cazar. Efectivamente. Podemos hablar ahora también, para cerrar la sección de Fiscalía Internacional, los básicos, creo que es algo muy importante comentar, que la gente no entiende la diferencia entre persona física y jurídica y pass-through entities, un poco la diferencia entre single member LLCs o LLCs de un único miembro
o autónomo, que para mí, esa desde mi punto de vista es algo muy similar, no digo que sea lo mismo, pero es bastante similar, y la gente se piensa que tener una LLC cuando es de un único miembro es más similar a tener una SL y no tiene nada que ver con, o sea, es más parecido a ser un autónomo porque es pass-through. Ahora explicaremos eso, y luego las S-Corps, o que yo creo que es más parecido a una SL, ¿no? De responsabilidad limitada. A ver, la LC es una figura, la LC está hablando ahora mismo de las LC de Estados Unidos. Es una figura que han hecho muy bien porque, por un lado, te puede llegar a dar esa protección, esa limitación de responsabilidad mercantil que te da normalmente una empresa, pero por otro lado te evita la doble tributación que te da, por ejemplo, en España, es que tributa la empresa por la actividad y cuando el socio recibe la renta vuelve a tributar. Entonces lo han hecho magníficamente bien, es una de las razones que se han extendido mucho, aparte de la razón oscura de que la gente la busca por opacidad y demás, pero yo creo que es una figura que está muy bien pensada a nivel mercantil. Ahora, tenemos ahí también la doctrina del levantamiento del velo, que es muy similar a la que tenemos en España, y viene a decir que si tú al final tratas tu LLC como si fuera tu bolsillo particular, un juez te puede levantar el velo, que se llama, y decir, oye, aquí va a haber hay confusión de patrimonio y en definitiva no es una sociedad distinta de la persona física. Entonces puede hacer saltar responsabilidades de la empresa al socio y del socio a la empresa. Por eso es pass-through. A la hora de atacar. También, entonces, aquí estaremos en el plano mercantil puramente. Ahora pasaremos al plano fiscal. Entonces, lo bueno de las LLC americanas es que se pueden comportar como más transparentes. De hecho, para los socios americanos también pueden funcionar así, una single member. Pero un no residente también aplicaría esta transparencia si no tiene establecimiento permanente en Estados Unidos, o lo que llaman el ECI. Economic Center of Interest. Ahí está. Entonces, si no tenemos esto en Estados Unidos, lo que conseguimos es que la empresa no tribute en Estados Unidos. Y pase eso, y se entiende que eso va a tributar en el país de la residencia fiscal del socio, ¿vale? Otro tema es que por cuestiones de intercambio de información, esa información no la tenga España y el socio se lo calle y para no tributar a ningún lado, ¿vale? Pero esa sociedad no va a tener nunca un certificado de residencia fiscal de Estados Unidos a efecto de aplicar el convenio. Nunca va a poder aplicar el convenio. Eso es lo que la gente muchas veces no tiene en cuenta. Y entonces, bueno, ahí está un poco la pass-through y después tenemos el concepto de disregarded entity. Si es una single member va a ser siempre disregarded entity, pero podemos tener un partnership de dos socios que a pesar de también ser pass-through, no es disregarded porque hay que presentar determinados modelos tributarios, una cierta contabilidad allí y está ciertamente fiscalizada o controlada por Estados Unidos, aunque la tributación no se dé allí, porque mucho no tiene establecimiento permanente, sino que fluye al socio. Y bueno, por contraponer un poco, al final una LLC sería lo que en España sería una entidad en régimen de atribución de rentas. Es una figura que la conocemos, por ejemplo, cuando tenemos una comunidad de bienes que atribuye renta. Lo que pasa es que no tenemos el equivalente en España con una sociedad o con un ente con personalidad jurídica propia, ¿no? Mercantil. Es un poco lo que nos falla a nosotros para entenderla bien. O sea, las comunidades de bienes no es una entidad mercantil, es solo fiscal. Es una entidad, claro, es una entidad fiscal. Pero una SL sí que es mercantil. Una SL es mercantil. Y fiscal a la vez. Y fiscal a la vez. Y comunidad de bienes no. Es fiscal. Atribuye renta. Okay. Entonces, es importante efectos del tipo de renta, como se considera, efectos pues aplica un convenio. Porque una entidad que atribuye rentas no está repartiendo dividendos, sino que la renta que recibe el socio tiene la misma calificación y se recibe el mismo año que la ha generado la entidad de atribución de renta. Que es casi como... Y se llama actividad económica, la que tenía, claro. El socio tiene actividad económica, es por esa imputación que se hace. Pero si fuera una entidad opaca, que es como una SL española, ahí es distinto, porque la entidad realiza una actividad económica, paga su impuesto y después luego antes dividendos. Efectivamente. Es para un dividendo, no una actividad económica. Es lo mismo, claro. Ahora está aplicado un convenio ahí, el socio aplica un convenio en lo que se refiere a la tipología de rentas de dividendo. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Qué interesante.